de ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 11 de noviembre del año 2022. Fíjese qué curioso. Día 11 del mes 11 del año 22 de este siglo. Interesante la numerología. Si es que si a usted le gusta esas cosas, pues juegue el 1 o el 2 si quiere, porque 2 por 1 es 2. Muy bien. Mire, si uno es aficionado o le gusta leer la historia de los países, para no irnos a la antigüedad, sino vamos a decir la historia del siglo XX, de algún número importante o de países con algún impacto tremendo en la vida de los otros países, en lo político, en lo económico, se encuentra uno detalles curiosos. Hay países que aparentemente se han desenvuelto en una paz, en una tranquilidad que es orgullo de los habitantes y gobernantes de ese país, y de repente lo que llama Nicolás Nassim Taleb un cisne negro aparece en el horizonte y las cosas se descomponen. Un cisne negro lo define Taleb como un suceso altamente improbable de concretarse, y al hacerlo estamos ante esa figura que se pensaba que no existía a principios del siglo XX, un cisne negro. Hoy ya eso no existe, pero el concepto ahí está. Tengo la impresión que nuestro país está en una coyuntura de esa índole. La marcha de este domingo, tengo la impresión de que está desatando una serie de sucesos que podrían haber sido impensables hace 2 o 3 semanas. Le doy algunos. Hacía ya tiempo que en los viajes del bulto López Obrador en un avión de línea, ya ve que él no pasa por los filtros de seguridad, sino que lo llevan en una camioneta a un lado del avión, por la pista, y de ahí en una escalerilla, una escalera que hay en la parte delantera del avión, ahí sube y ya se sienta. Siempre en la salida de emergencia, contraviniendo las más elementales normas de seguridad aeroportuaria. ¿Por qué? Porque ahí lo que busca la tripulación es sentar a personas, vamos a decir, capaces de desplazarse, de desempeñarse en una situación de emergencia. Y es evidente que el presidente, con ese rumen protuberante y esa incapacidad para moverse con libertad, pues no es el adecuado. Sin embargo, ahí lo sientan. Yo no sé cuál sea la reacción de los otros pasajeros, pero me parece una falta de respeto y una violación de la norma de las aerolíneas comerciales que hacen lo que describo. Pero decía que ya hacía tiempo que no se daba cuenta en los medios o en los espacios mediáticos de ofensas o de reclamos al presidente. Sin embargo, este ambiente premarcha, vamos a ponerlo de esa manera, ha generado en no pocos ciudadanos una actitud de valentía, de atreverse a decir las cosas. Y ayer, en el vuelo del presidente a la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, una pasajera se levantó y lo increpó ahí parada ella frente a él, señalándolo, que, etcétera, etcétera, lo que ya reseñarán mañana los medios impresos y hoy en las redes sociales está, porque poco importa lo que le señaló, lo que le dijo, sino importa el hecho. Y los pasajeros aplaudieron a la pasajera que tuvo el valor civil de levantarse de su asiento e irle a reclamar al presidente su conducta, sus respuestas mentirosas, esa expresión utilizó la pasajera. Pero eso no es la única muestra
de este nuevo ambiente o de este estado de ánimo que se está registrando. El otro es en Zacatecas. De repente aparece por ahí declaraciones de algunas personas en Zacatecas donde dicen: la presencia del ejército aquí no sirve para nada. En pocas palabras, el ejército va ahí y está preparándose como si fuera a desfilar, pero no actúa. ¿Por qué? Porque la orden del comandante supremo es precisamente esa. Los criminales son seres humanos, tienen por lo tanto derechos humanos, valga la redundancia, y hay que protegerlos también a ellos. Así es que pueden mandar a batallones, a divisiones, lo que quieran, y va a ser exactamente lo mismo. Se pasea a la Guardia Nacional por acá, en esta entidad, algunos elementos del ejército a otra, y la matazón, dirían en mi tierra, continúa sin control alguno. Por fortuna no se han enviado libros para entregarlos a los sicarios porque pues de nada habrían servido. Un proyecto más fallido de la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Muy bien. Pero también hay otros elementos interesantes. El estado de ánimo que decía, o que lo mencionaba hace un momento, de la premarcha, llevó a Coparmex, iba a decir el Consejo Coordinador Empresarial, pero no se ha escuchado su voz, es Coparmex, donde dice que está fuera de lugar, una expresión un tanto poética, pero de alguna manera es una crítica, es un rompimiento con la posición del Ejecutivo. Y así podríamos encontrar otros elementos que están siendo generados por ese ambiente de insultos, ofensas, esto que ha hecho el presidente en los 4 días de esta semana. Insultos que son incomprensibles en un jefe de Estado en relación con una buena parte de sus gobernados. ¿Qué va a pasar después de este domingo, el 13 de noviembre, con la marcha? Pienso que va a continuar ese estado de ánimo, de atreverse a decir las cosas, va a reforzar ese sentimiento de hartazgo ante una gobernación fallida desde cualquier punto de vista que se le observe. Pero hay otro elemento que lo quise dejar para el último. De repente aparece una foto donde está el ingeniero Carlos Slim pronunciando alguna conferencia o platicando ante una audiencia sobre esto o aquello. Y los medios han planteado algunas de las cosas que dijo, porque se refería a jóvenes. Y les dice el ingeniero Carlos Slim, en una conducta o en una posición política inexplicable, y más en alguien como él, que si de algo conoce, es del ambiente propicio o no para hacer negocios o para invertir en un país. Dice el ingeniero: veo un futuro para ustedes en un México con buenos empleos, la producción petrolera va a subir y esto y el otro. Y dice uno, ¿qué país estará viendo el ingeniero Carlos Slim? Y se aúna a lo expresado por él algo que en México es muy común. Se acepta casi sin cuestionar, acríticamente, que una persona por tener una gran riqueza automáticamente sabe todo de todo. Si el ingeniero está entre los primeros 10 o 15 o no sé, de los multimillonarios más importantes del mundo, millonarios en dólares, pues todo lo que dice es verdad, es casi una verdad axiomática, sin cuestionamiento alguno. Pero yo pienso que esa posición es incorrecta. Puede una persona tener muchísimo dinero, propiedades, riquezas, empresas,
pero ser un ignorante, ser muy bruto, porque esa riqueza pudo haberla obtenido mediante componendas con la clase política, con políticos corruptos, por privilegios obtenidos del poder político, etc. Y el ingeniero podrá saber mucho de hacer negocios, de tasa de interés, de la rentabilidad de sus empresas, pero no sabe de economía, aun cuando algunos insistan en que sí sabe. No sabe. No tiene la menor idea de las causales del crecimiento de una economía. Y hay un elemento fundamental para que una economía crezca, para que una economía atraiga inversión, para que los inversionistas tengan confianza en ese país y tomen riesgos ahí. Es el respeto de la ley, la vigencia plena del Estado de Derecho. Por eso sorprende que el ingeniero Slim hable de un futuro luminoso, rosa, para el país y los jóvenes y las siguientes generaciones, cuando hoy, prácticamente sin equivocarse, uno podría afirmar: en México no hay en este momento Estado de Derecho. Violaciones sistemáticas e impunidad total por parte del Estado mexicano y de cualquier autoridad a los criminales. Y en ese sentido dice uno, ¿a qué se debe esas palabras, o a qué se deben esas palabras del ingeniero Carlos Slim? ¿Acaso será en pago a los favores recibidos por este gobierno, por contratos jugosos para construir este tramo del Tren Maya o este proyecto, etcétera, etcétera? La verdad es que es inexplicable que una persona como él, que durante muchos años mantuvo un silencio, a veces cómplice, a veces inteligente, pero que hoy se lanza al ruedo a decir una serie de tonterías, con todo respeto, ingeniero, pero cosas que nada tienen que ver con la realidad, no solo la presente, sino la de los próximos 15 o 20 años, en que tendremos que pagar un precio altísimo para dentro de ese plazo, 15 o 20 años, recuperar la situación que teníamos a fines del año 2018. Yo pienso que este ambiente premarcha, generado en respuesta a las ofensas, a la actitud burda, grosera, casi de bravero de cantina del bulto, tiene que ver con la marcha, y que hay un estado de ánimo donde prácticamente todo el mundo dice: voy a ir a la marcha. Yo esperaría que de hoy viernes al domingo a las 10:30 de la mañana, es decir, 48 horas, no solo miles y miles de ciudadanos o de personas, algunos irán con sus familias aquí en la Ciudad de México, no se arrepientan de la decisión quizá tomada hoy, y que incluso aprovechen estos 2 días, hoy viernes y mañana sábado, para invitar a más y más gente para que salgamos del Ángel de la Independencia a las 10:30 y la marcha llegue a la explanada que está frente al Monumento de la Revolución, y ahí el doctor Woldenberg, orador único, lo cual se agradece, diga un mensaje a los que ahí estaremos reunidos. Por lo pronto, pues, a esperar ver otros vuelos donde más y más pasajeros pasen del reclamo, del señalamiento al presidente, a las ofensas y, como fue en alguna ocasión, a las mentadas de madre. Gracias, y lo espero el lunes aquí en este espacio, La Mañanera de Ángel. Muchas gracias y nos vemos en la marcha.